Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a Reset Empleos con Futuro. Arrancamos hoy la que es la octava y última jornada ya de esta iniciativa, este evento único en el que hemos estado aprendiendo, hemos estado disfrutando, hemos estado conociendo a estos fantásticos profesionales que están pasando por este escenario, quienes nos están dando todos los detalles sobre sus empleos de presente y con futuro. Descubrimos hoy los 3 últimos empleos en los que vamos a seguir disfrutando muchísimo, como el resto de los días, en esta iniciativa organizada por la Fundación Canal y la colaboración de Human Age Institute del grupo Manpower. Bienvenidos, como siempre, a todos los asistentes que nos seguís por streaming y, por supuesto, a todos los que estáis aquí presencialmente con nosotros siguiendo este evento. Ayer tuvimos un día muy tecnológico, adentrándonos en profesiones que están a la orden del día, y hoy seguimos mucho más. Nos adentramos en empleos relacionados con el ámbito digital. Así que si os gusta este sector, estáis de enhorabuena. Prestad mucha atención porque vais a aprender mucho con estos profesionales que vienen conociendo más perspectivas de este sector que, sin duda alguna, está lleno de futuro. Durante estos días nos estamos acercando a 25 empleos distintos, 25 profesiones donde hay trabajo, donde hay mucho futuro, de 6 sectores distintos. Y todo esto de la mano de personas que trabajan en ellos actualmente, que viven estos trabajos y que nos cuentan cómo es su día a día, cómo llegaron aquí, cómo se formaron y cómo es su trabajo, que conocen muy, muy bien. En su charla nos responden muchas preguntas que todos tenemos acerca de estas profesiones, como en qué consiste su día a día, cómo han llegado ese proceso para llegar hasta ahí, cómo se han preparado, y el resto de preguntas que puedan surgir, pues para eso estáis vosotros los protagonistas, los asistentes de este evento, y serán resueltas en este escenario tras la ponencia. Aprovecho para contaros rápidamente cómo hacemos las preguntas en Reset. Estamos usando una aplicación que se llama Vivox, podéis acceder a través de vuestro móvil o podéis acceder a través del navegador web. Aquí estáis viendo un código, tanto QR como numérico, que podéis utilizar para escanear, o también podéis poner ese código en vivox.app, introducís vuestro nombre, introducís la pregunta, la enviáis y también podéis valorar las preguntas de otros asistentes para lanzarlas luego a los ponentes, tanto a los ponentes como a los expertos en orientación laboral que van a estar aquí también en sus talleres. Aprovechad para hacer todas las preguntas que os surjan. Como digo, van a estar también en este escenario los orientadores en orientación laboral, ampliando en sus talleres la información, consejos prácticos sobre los empleos y cómo acceder a ellos. Recordad que no solamente tenéis acceso a estos orientadores aquí en el escenario, sino que también los podéis tener en vuestra propia casa a través de videoconferencia, gracias a las sesiones de orientación profesional individual. Son totalmente gratuitas y las tenéis a vuestra disposición a través de la plataforma. Todavía quedan algunos huecos esta tarde, última oportunidad, así que aprovechad esta tarde de 4 a 8 para pedir vuestra cita y poder aprovechar esta orientación individual. En esta misma plataforma, ¿qué podéis hacer? Podéis acceder a un gran número de contenidos, de grabaciones de las charlas, de los talleres, de presentaciones de entrevistas, documentación. No dejéis pasar esta oportunidad para revisar todo este contenido, que también va a estar disponible después del evento. En definitiva, tenéis a unos pocos clics muchísima información que esperamos que os sirva de gran ayuda para decidir esa carrera profesional, ese camino laboral que estáis buscando y que seguro que vais a descubrir muchísimas opciones y muchas cosas que ni siquiera os habíais imaginado, como lo que nos van a contar nuestros ponentes de hoy, con quienes vamos a adentrarnos en esos 3 empleos interesantísimos, que además seguro que nos lo cuentan con todo el entusiasmo y la pasión con la que hemos estado viviendo estos últimos días. El grado de formación de los empleos de hoy es formación superior. Y antes de empezar, os recuerdo que estáis más que invitados a participar en redes sociales con el hashtag #ResetEmpleosConFuturo. Así que vamos allá. En la primera ponencia vamos a conocer el mundo alrededor del analista de datos. Y es que el volumen de datos, de información, como sabemos, no ha dejado de crecer en los últimos años y es una tendencia que va a continuar en línea ascendente. Toda esta información puede llegar a ser muy valiosa, pero solamente si se sabe analizar de forma correcta. El papel del analista de datos es fundamental en este sentido y por eso es uno de los perfiles con una demanda creciente. ¿Qué funciones tiene? ¿Qué responsabilidades? ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo formarse? Es lo que nos va a contar con todo lujo de detalles Nerea Gómez. Nerea tiene 19 años de experiencia en ingeniería informática. Actualmente realiza labores de extracción, de transformación y carga de la información en modelos de datos, análisis de fuentes y optimización de procesos. Estudió ingeniería técnica informática y un máster sobre Big Data y Business Intelligence. Ha trabajado en diversas organizaciones, entre ellas Field Delivery Spain, donde trabaja desde 2017. Así
que Nerea, que ya está aquí preparada, muchísimas gracias por acompañarnos en Reset. Recibimos a Nerea con un fuerte aplauso mientras sube al escenario. Muchísimas gracias. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias también a todos y todas las que estáis siguiendo estas jornadas, estos días, y gracias a la Fundación Canal y al Instituto, al Human Age Institute por organizar estas jornadas. Bueno, pues ya os ha comentado Mónica, yo soy analista de datos, actualmente trabajo en una empresa que se llama FDS, que pertenece al grupo de XC Technology. Llevo ya bastantes años de experiencia profesional y he trabajado en distintas áreas a lo largo de mi carrera. He podido hacer diferentes cosas. Hace algún tiempo sentí la necesidad de que tenía que reciclarme y una opción muy interesante que vi fue todo este área que empezaba de los datos, del Big Data, de la inteligencia artificial. Entonces hice un máster y bueno, aquí me tenéis hoy con vosotros. Bueno, en el ámbito personal me encanta leer desde que era muy pequeñita y cuando me queda algo de tiempo libre me gusta hacer estos muñequitos que se llaman amigurumis. Se tejen a ganchillo y aunque no lo parezca, esto tiene que ver, se parece mucho al análisis de datos. ¿Por qué? Pues porque partimos de un hilo que no tiene forma, no tiene contenido, no tiene nada. El hilo por sí solo no significa nada. Pero si este hilo lo trabajamos con la aguja, con las herramientas adecuadas, se puede llegar a convertir en esto pues, que tiene forma, es visible, es simpático, tiene contenido y se puede ver. Entonces, con los datos pasa lo mismo. Los datos por sí solos no tienen ningún significado. Hay que trabajarlos, hay que transformarlos para que nos lleguen a contar cosas. Entonces, vamos a ver a lo largo de la charla un poco por qué surgen toda esta cantidad de datos, qué herramientas necesitamos para trabajarlas, cómo trabajo yo en mi día a día con los datos y luego un poco pues qué es lo que hay que estudiar o en lo que hay que formarse para poder hacer este trabajo. Así que, bueno, si os parece, vamos a empezar. Para comenzar, me gustaría que pensaseis un poquito, si os habéis hecho la pregunta, de cuántos datos generamos en un día, una sola persona, a través de todos los dispositivos que utilizamos, los dispositivos electrónicos, desde el teléfono móvil, una pulsera de actividad, el ordenador. Todos esos dispositivos están generando información que se está enviando a la nube, pues desde qué series nos gustan, la música, a qué hora nos levantamos, si hacemos deporte o no, cuántas horas dormimos. Bueno, toda esta información se va volcando en la nube y hay empresas que la utilizan pues, para poder hacer estudios y poder obtener información que les permite diseñar productos que después se pueden comercializar. ¿Vale? Nosotros en un día generamos 145 gigabytes de información. Eso en una semana es 1 tera. Un disco duro de 1 tera es lo que genera una persona en una semana. Imaginaos a nivel de empresa la cantidad de información que se mueve sin tener en cuenta lo que nosotros generamos. Bueno, pues toda esa información, si no se procesa, no sirve para nada. Tenemos que procesarla y analizarla para que nos digan cosas. ¿Por qué surge toda esta explosión de los datos? ¿De dónde viene? Bueno, pues viene fundamentalmente de dos partes. Una es la ley de Moore, que la ley de Moore nos dice que cada poco tiempo, 2 años aproximadamente, el número de transistores que se pueden insertar en un microprocesador se duplica. Esto permite que los dispositivos electrónicos puedan trabajar más rápido y sean más pequeñitos y los podamos llevar a cualquier sitio. Pues eso, unido a la transformación digital, que es la aplicación de las tecnologías de la información en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, ha producido que los datos se disparen, la generación de datos se disparen. Para que os hagáis una idea, aquí tenemos un gráfico que en 2020, en un solo minuto de Internet,
se producían todas esas interacciones, solamente en las aplicaciones que son más conocidas. Hay un montón de otras aplicaciones más lo que utilizan las empresas, así que podéis imaginaros la cantidad de datos que se generan. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo se gestionan los datos que se van generando, este es un cuadro de mando que han realizado unos compañeros de la compañía por encargo del Principado de Asturias con toda la información que ha generado la pandemia. Entonces, ellos han recopilado la información de manera que se pueda analizar desde distintos puntos de vista, pues desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la edad de los pacientes, del sexo. Se pueden hacer un montón de cosas. Os he dejado en la presentación el link para que podáis acceder y podáis juguetear, jugar y ver cómo está montado este informe, porque es muy interesante. Bueno, el análisis de datos es un proceso iterativo que consta de una serie de pasos. En primer lugar, tenemos que ver a qué información es la que queremos llegar, de dónde vamos a obtener esos datos, ¿vale? Cómo los podemos obtener. Una vez que los tenemos que tratar, tenemos que limpiar los datos, los tenemos que transformar para darles contenido y darles información. Y una vez que ya los tenemos que almacenar. Aquí entran en juego las bases de datos y las nuevas tecnologías de almacenamiento cloud. Y una vez que ya tenemos los datos almacenados, entonces es cuando podemos acceder a ellos y los podemos analizar. Es un proceso iterativo porque hay veces que a la primera no llegas al resultado que tú querías, entonces tienes que dar una pequeña vuelta de tuerca para volver a afinar el proceso y obtener lo que tú querías. ¿Vale? El análisis de datos nos permite contestar a estas 4 preguntas. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué pasará y cómo podemos hacer que suceda algo? Estas 4 preguntas se apoyan en la pirámide de valor de la información. En el escalón más bajo de esta pirámide tenemos los datos. Los datos nos permiten contestar la primera pregunta de qué ha pasado. Si esos datos los trabajamos un poco, los estructuramos, los agrupamos, pasamos al siguiente escalón, que es el escalón de la información y que nos permite contestar por qué ha pasado algo, ¿vale? Si a esa información le añadimos la experiencia previa que nosotros tenemos sobre un área, cosas que ya han pasado, ¿vale? Pasamos al siguiente escalón, que es el escalón del conocimiento. Y ese escalón nos permite contestar a la pregunta de qué pasará. Empezamos a poder hacer ya predicciones a futuro con datos de cosas que han pasado anteriormente. ¿Vale? Y luego llegamos al último escalón, que es el escalón de la sabiduría, que es el que nos permite contestar cómo podemos hacer que suceda algo. Por ejemplo, ahora venden impresoras, ¿vale? Que tú te compras la impresora y la empresa que fabrica la impresora te da la opción de suscribirte a un panel de impresión de hojas, ¿vale? Tú seleccionas cuántas hojas quieres imprimir al mes y pagas por esa cantidad de impresión una cantidad periódica todos los meses. La impresora tiene un sensor que va contando el número de hojas y eso lo va mandando a la empresa de la impresora. Entonces, si tú te pasas, te cobran una cantidad adicional. Y cuando la impresora ve que la tinta se está acabando, avisa también a la empresa y la empresa se encarga de mandarte directamente el cartucho de tinta. Entonces, la empresa lo que gana es que tiene un ingreso periódico porque tú pagas todos los meses por este plan de impresión de hojas y tú como cliente lo que ganas es que te despreocupas del cartucho de la tinta. Ellos no te cobran por la tinta, sí te cobran por el número de hojas que tú imprimes. Bueno, pues para poder llegar a diseñar este producto, la empresa se ha basado en toda la información que ha recopilado anteriormente y que le ha permitido diseñar este servicio que está personalizado para el cliente.
Business Intelligence se encarga de contestar a las dos primeras preguntas, ¿qué ha pasado y por qué ha pasado? Para contestar las dos últimas necesitamos del Big Data, que es la recopilación de toda la información, y necesitamos a la inteligencia artificial, que es la que se encarga de procesar toda esta información a través de los algoritmos de Machine Learning y también del procesamiento del lenguaje natural. Todo esto junto es lo que nos permite contestar estas dos últimas preguntas, que son las más difíciles de contestar. Bueno, ¿en qué herramientas apoya el análisis de datos? Pues un poco en lo que ya hemos comentado, el Big Data, la inteligencia artificial, la estadística, los sistemas de almacenamiento y las herramientas de visualización de datos. ¿Qué beneficios tiene el análisis de datos? Bueno, lo principal es que facilita la rapidez en la toma de decisiones. Como tú obtienes la información más rápido, sabes qué es lo que está pasando de forma más rápida y puedes tomar decisiones de forma más rápida. Y otra muy importante es que permite a las empresas diseñar productos que están focalizados en el cliente. Se personalizan los productos según lo que el cliente está demandando en un momento determinado. ¿Dónde se aplica? Pues empezó aplicándose en el comercio, marketing, en banca, pero ahora ya se está aplicando en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí que es verdad que actualmente las grandes empresas son las que más lo utilizan, pero de a poco se está introduciendo en empresas medianas y más pequeñitas que empiezan a explotar los datos que están generando. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho así un contexto, viendo de dónde salen todos estos datos, qué herramientas se utilizan, vamos a ver a qué me dedico yo en el día a día trabajando con los datos. ¿Vale? Bueno, aquí os había puesto unos ejemplos de grandes empresas que utilizan y de áreas que utilizan mucha cantidad de información. Se está utilizando mucho en deporte también. Bueno, todos conocéis a Amazon, a Netflix. Ellos utilizan los algoritmos para recomendarte productos y series en función de lo que has visto o de lo que has comprado. La conducción autónoma, con toda la información que genera la geolocalización, también utiliza mucha cantidad de datos. En salud también se utiliza mucho y Snapchat utiliza tecnología de deep learning, de redes neuronales, para realizar el reconocimiento facial con el que luego nosotros utilizamos los filtros y las fotos que nos enviamos. Vale, bueno, ahora sí. Ahora pasamos a ver en qué trabajo yo y cómo lo hacemos, ¿vale? Yo trabajo en un servicio para la Comunidad de Madrid, ¿vale? Nosotros nos encargamos de dar soporte a los sistemas de información y comunicación de la Comunidad de Madrid. Bueno, todos sabéis que la administración pública necesita muchos recursos. Tiene muchos centros que atienden, desde centros de salud, centros educativos, los juzgados, bueno, un montón de sitios donde trabajan los funcionarios que al final nos atienden a nosotros. Estos funcionarios utilizan tanto aplicaciones como equipos físicos para poder realizar su trabajo, ¿vale? Pues nosotros lo que hacemos es dar soporte técnico a los problemas o dudas que se les presentan a los funcionarios en su día a día, ya sea utilizando las aplicaciones o utilizando los equipos físicos. Para ello tenemos dos niveles de soporte, uno que atiende el primer nivel telefónicamente, que es el que hace el primer contacto, y si ellos no pueden resolver la duda o el problema, pues entonces eso ya se pasa al segundo nivel, que se encarga de ir presencialmente a atender el problema. Somos unas 300 personas en el equipo, es un equipo muy grande, porque atendemos a toda la Comunidad de Madrid, no solamente la ciudad, sino toda la Comunidad de Madrid. Bueno, pues como os podéis imaginar, todo este soporte genera mucha información que nosotros tenemos que analizar para saber si el servicio que estamos prestando está funcionando bien o no. Esta información nos la solicita también el cliente, porque ellos también quieren saber
cómo funcionan sus sistemas informáticos y de comunicación, para ver si están dando un buen servicio a la ciudadanía o no, ¿vale? Entonces, nosotros nos encargamos de seleccionar la información que necesitamos, de recopilarla, trabajarla y analizarla. ¿Cómo nos llega a nosotros la información? Pues nos llega principalmente a través de 3 canales. El canal telefónico, que es cuando los funcionarios nos hacen una llamada que atienden los agentes. Estas llamadas están gestionadas por una centralita de voz que nos va a dejar una información que nos interesa mucho, ¿vale? También los funcionarios pueden acceder a un portal web donde ellos mismos introducen su problema o su consulta. O también nos puede llegar la petición a través de un correo electrónico. Bueno, pues toda esta información del problema o consulta que tienen los funcionarios, lo que hacemos es volcarla en una herramienta que se llama Remedy y es un gestor de ticketing. Este gestor de ticketing lo que hace es recoger toda la información y sigue el ciclo de vida del ticket desde que lo creamos hasta que se soluciona, ¿vale? Cada uno de estos canales tiene su base de datos donde guarda la información. Por ejemplo, la centralita de voz almacena información de cuántas llamadas hemos recibido, cuántas se han atendido, cuántas hemos perdido que no hemos podido atender, el tiempo de espera que está el funcionario hasta que nosotros hemos podido atender esa llamada, el tiempo de conversación que hemos estado con el funcionario hasta que resolvemos su duda o su problema. Bueno, pues cada uno de estos sistemas tiene su base de datos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros analizamos cuál es la información más importante, nos conectamos a estas fuentes de datos y extraemos esa información para volcarla en una base de datos propia, que es más pequeñita, es más rápida de acceder y desde ahí es de donde obtenemos la información que vamos a analizar después. Pero antes lo que hacemos es un proceso de extracción, transformación y carga. Las siglas en inglés son ETL, ¿vale? Esta extracción, transformación y carga nosotros la hacemos con Pentaho. Hay otras herramientas también, pero la que utilizamos nosotros actualmente se llama Pentaho. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es, cada base de datos utiliza un sistema de representación de la fecha. Pues hay veces que esa forma de representación de la fecha la tenemos que transformar porque en otra base de datos se utiliza de forma distinta. O, por ejemplo, queremos poner todos los campos de texto en mayúsculas. Pues esas transformaciones las hacemos antes de volcarlas a nuestra base de datos. Una vez que ya tenemos los datos en este Data Warehouse, lo que hacemos es, a través de una herramienta de visualización de datos, Power BI en nuestro caso, de Microsoft, lo que hacemos es generar las visualizaciones que nos ha pedido el cliente o que necesitamos nosotros internamente. Vale. Bueno, este es una foto de las oficinas en las que trabajamos. Bueno, hace un año y algo más que estamos trabajando desde casa, estamos teletrabajando. Pero las oficinas siguen operativas. En estas oficinas están los ordenadores que utilizamos para conectarnos a la red interna de la Comunidad de Madrid. Yo en casa tengo un portátil y lo que hago es conectarme a ese ordenador que está conectado a la red interna de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y desde ahí accedemos a la información que necesitamos. También utilizamos máquinas virtuales. No son ordenadores físicos, sino que son máquinas, es como un ordenador, pero que están en servidores. En un servidor tú puedes levantar varias máquinas virtuales que al final hacen la misma función que un ordenador físico. El software que utilizo, pues básicamente es Power BI para visualización de datos. Utilizamos mucho Excel, Pentaho, que es la herramienta que os he comentado. También utilizamos Heidi SQL, que es un gestor de base de datos para crear las tablas de la base de datos o crear una nueva base de datos, hacer las consultas que necesitamos. Y utilizamos los sistemas propios que utiliza la Comunidad de Madrid, pues el gestor de ticketing, Remedy, la centralita de voz. Bueno, y también utilizamos herramientas de comunicación para
comunicarnos con los compañeros para poder hacer reuniones y hablar entre nosotros. Vale, aquí tenéis un pantallazo del gestor de base de datos. Aquí podemos ver pues las tablas que tenemos creadas, los campos que tienen. Es una forma visual de ver la base de datos y trabajar de forma un poco más amigable, que nos facilita el trabajo. Este es un pantallazo de la herramienta de Pentaho. Aquí podemos ver cómo de distintas fuentes en las que tenemos los datos, de distintos archivos, les vamos haciendo transformaciones sobre cada una de ellas y al final lo que hacemos es unificar toda la información en un solo archivo que es sobre el que después trabajamos. No trabajamos con cachitos de información, sino que lo que tendemos a hacer es juntar toda la información en un archivo grande o en una tabla de base de datos grande y sobre esa es sobre la que trabajamos. Vale, vamos a ver un pequeño ejemplo en el que he estado trabajando hace muy poquito, hace 2 semanas, ¿vale? ¿Por qué nos ha surgido esto? Bueno, pues hay veces que cuando tú tienes montado ya todo el sistema de extracción de información, se produce un cambio. Por ejemplo, en nuestro cliente han cambiado la centralita de voz hace 1 mes y medio. Pues todo el proceso que teníamos nosotros montado para extraer esa información de las llamadas que necesitábamos, lo hemos tenido que adaptar. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que nosotros no podemos acceder, en este caso, directamente a la base de datos de la centralita nueva. Lo que hacen ellos es que nos dejan la información de cada día, de cómo ha ido el día anterior, en archivos distintos. Y nosotros nos tenemos que encargar de ir cogiendo la información que hay en cada uno de esos archivos y agrupándola. ¿Por qué hay distintos grupos? Pues porque el equipo de soporte está dividido en grupos según el área al que atienden de funcionarios. No es lo mismo atender a un funcionario de educación que a un funcionario de los juzgados. Cada uno utiliza aplicaciones distintas y tienen necesidades distintas. Entonces, por eso, el call center también está dividido en grupos y cada uno de esos grupos genera información diferente. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es coger esos datos y volcarlo en otro archivo porque tal y como nos lo mandan no tenemos el grupo al que pertenecen esas llamadas ni tenemos la fecha en la que se han producido esas llamadas. Así que nosotros lo tenemos que identificar. En el análisis de datos hay mucha parte de automatización también porque se generan muchas tareas repetitivas que al final es tiempo que tú consumes y que no llevan a nada. Entonces, se trabaja mucho en automatización, en generar automatismos que todas estas actividades repetitivas se hagan de forma automática por el ordenador, ¿vale? Bueno, pues como estar recogiendo esta información todos los días lleva su tiempo y no es operativo y es poco eficaz, lo que tuvimos que hacer fue revisar los otros archivos que nos estaba dejando la centralita de voz para ver si había alguna otra forma de que esa información la pudiésemos obtener de forma más rápida y pudiésemos obtener algo más de información. Y lo que nos dimos cuenta es que había otro archivo que se llama listado de llamadas, que lo que nos muestra es el número que ha originado la llamada, el número al que va la llamada, la campaña, que es el grupo que está atendiendo esa llamada, ¿vale? El estado de la llamada. Y aquí nos dimos cuenta de algo interesante porque vimos, si os fijáis, hay uno que pone salida. Bueno, esos son llamadas salientes que nosotros también hacemos. Y es un dato que nos interesa conocer porque es actividad que nosotros generamos y es trabajo que nosotros realizamos. En los otros archivos ese dato no lo teníamos. Vemos también que tenemos la fecha, que en los otros archivos no lo teníamos. Tenemos la duración de la llamada, que es la duración total, y el tiempo en cola, que es el tiempo de espera. En este caso no tenemos el tiempo de conversación, pero si nosotros a la duración total de la llamada le restamos el tiempo en cola, podemos obtener ese tiempo de conversación. Pero claro, hay que hacer
operaciones con estas columnas para poder obtener esa información que necesitamos. Bueno, pues lo que hicimos fue recopilar los datos de una semana, hacer la serie de transformaciones que necesitábamos y al final comparamos si lo que teníamos, la información que teníamos en el origen era igual que la que teníamos en el destino. Vimos que sí, que era bastante parecida, bueno, era prácticamente igual. Entonces lo que hicimos fue proponerle al cliente el cambio y utilizar este nuevo archivo, que es el que nos servía realmente. Una vez que tenemos esa información, lo que hacemos es modelar los datos para poder analizarlos de forma rápida y eficaz. Aquí lo que hacemos es generar dimensiones que nos permiten explorar los datos pues, en dimensiones. Por ejemplo, la dimensión del tiempo para poder ver las llamadas que hemos tenido en un año, en un mes y en una semana. Estos escalones los tenemos que modelar a través de las tablas para poder obtener esa información. Bueno, pues al final, después de hacer todo esto, en este cachito de aquí, todo lo que hemos trabajado, solamente ese cachito de aquí, que es la información de las llamadas, es lo que hemos obtenido de todo el trabajo que hemos hecho anteriormente. El análisis de datos es un 80% de trabajar con los datos y un 20% de trabajar la información ya a nivel más visual. Este es un ejemplo de un informe por el que nos felicitó el cliente, porque se podía obtener un indicador que antes solo se obtenía a nivel mensual y ahora, gracias a la base de datos que tenemos, se puede obtener diariamente. Entonces, agilizan mucho la toma de decisiones si algo no está yendo bien. Bueno, vamos a pasar ahora a ver en dónde podemos formarnos si nos interesa pues, trabajar en esto, ¿vale? Yo me formé en la Universidad Politécnica y con un máster en Business Intelligence y Big Data. Luego, en el ámbito profesional, he ido haciendo distintos cursos y obteniendo distintas certificaciones para completar también, según las necesidades del trabajo, pues la formación que necesitas, pues desde ITIL, que son librerías de buenas prácticas de gestión de servicios, hasta PMP, que es para gestión de proyectos. Y bueno, hace un mes y poquito que he obtenido la certificación de Azure en Data Scientist. Estoy muy contenta porque, bueno, me llevó un poco de esfuerzo, pero bueno, estoy muy, muy contenta. Bueno, las competencias más importantes, pues tenemos que tener una base de matemáticas, de estadística, la programación en Python, en R, bases de datos, machine learning, bueno, un poco ya lo que hemos comentado. Metodologías ágiles que se están utilizando mucho ahora en las empresas, es otra forma de trabajo más ágil, y inglés, very importante, porque la información la mayoría está en inglés y todo lo que vas leyendo y los vídeos pues están en inglés. Otras competencias, pues hay que tener mucha curiosidad, mucha paciencia y mucha perseverancia para trabajar en esto. Y el storytelling, pues que nos ayuda a contar las historias que nos dicen los datos. ¿Vale? ¿Dónde podemos obtener estos conocimientos? Pues en las universidades. Ahora ya hay formación específica sobre esto, antes no la había. También tenemos posgrados y especializaciones en universidades y en escuelas de negocio, pues desde la EOI, de Valley, ISDI, etcétera, hay muchas. Y también hay muchas plataformas de cursos online que ya han ido comentando otros compañeros en jornadas anteriores, pues como Coursera, Udemy, Udacity, edX. En Microsoft y en AWS hay muchísima información también. Si os interesa el tema, os invito a que os registréis y que la podáis ver porque es muy interesante. Os he dejado en la presentación, cada una de estas tiene su enlace para que os podáis conectar y lo podáis ver más tranquilamente, porque ahora no nos da así mucho tiempo. Vale. Esta es muy importante, Kaggle. Kaggle es una plataforma de Data Science en donde hay
muchísimos sets de datos con los que nosotros podemos trabajar y podemos practicar y cacharrear. Tienen cursos también, pues desde Python, visualización de datos, muchos cursos. Y también tienen competiciones, es muy interesante. Os animo a conectaros y a verlo. Bueno, como reflexión final, voy acabando, un poco una línea de tiempo. Yo he tenido la suerte de ver cómo ha evolucionado el sector tecnológico desde el comienzo. Cuando yo empecé a estudiar, ese es el ordenador que utilizaba, pantalla verde, disco duro de 20 megas. Los primeros ordenadores móviles, teléfonos móviles que hubo, luego ya pasamos a los smartphones. Ahora estamos en todo el auge del 5G, Internet of Things, todos los datos que se están generando y se van a generar muchos más. Bueno, en el futuro, ¿qué vamos a ver? Pues seguramente veamos computación cuántica. Antes de ayer leía también que están investigando cómo almacenar la información en secuencias de ADN fabricadas en polímeros. O sea, que se está investigando en cómo poder manejar toda esta información que se está generando y que nos interesa a todos. Y bueno, ya para acabar, una frase así final. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres estar mañana, que es de Walt Disney, que fue un visionario en su época. Y hasta aquí mi presentación. Pues Nerea, fantástica ponencia. Muchísimas gracias. ¿Cómo han cambiado las cosas desde IBM un montón, del 92? Que, sí. Bueno, nuestros asistentes, nuestro público especial que se acaba de incorporar con nosotros, que le damos una bienvenida también muy especial a alumnos del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe. Hola a todos y gracias por venir aquí y escuchar a nuestros ponentes y aprender con ellos. No han conocido este IBM. No lo han conocido. No. Pues voy a lanzarte algunas preguntas de los asistentes, que por cierto me ha gustado mucho también ese paralelismo que nos decías con el hilo, sí. Maravilloso para entenderlo, ¿no? Como esos datos pues no tienen valor como tal si no les das tú ese análisis, si no les das ese sentido, ¿verdad? Has dicho que estabas en otra área antes. ¿Qué te llevó a meterte en el mundo del análisis de datos? Pues era un mundo que me llamaba la atención, estaba empezando y yo le veía mucho futuro, Entonces decidí apostar por eso porque le veía mucha potencialidad y que se puede aplicar a muchas cosas, que se puede aplicar a todos los ámbitos que tú quieras. Entonces no te encajona en algo, sino que tú puedes aplicarlo a todos los ámbitos de la vida. Sin duda alguna. ¿Qué habilidades crees que hay que tener, Nerea, para ser un buen analista de datos? ¿Hay algún perfil concreto o tú crees que cualquier persona podría serlo? Bueno, hay que tener una base en matemáticas y, a ser posible, en programación. Conviene tener esos conocimientos, ¿no? Lo de bases. Sí, pero no es necesario ser informático de profesión, haber estudiado una ingeniería informática. Si tú has estudiado una carrera de ingeniería, en la que tienes esa base de matemáticas, porque ahora todas las carreras de ingeniería tienen base de matemáticas y de programación, se incorporan en todas las carreras, puedes adaptarte y a través de una especialización puedes llegar a dedicarte al análisis de datos en el área en el que tú seas ingeniero. Porque dentro, además del análisis de datos, hay muchas cosas específicas también, ¿no? Muchas áreas donde especializarte aún más. Eso es. Puedes dedicarte a la parte de visualización de datos, puedes dedicarte a la parte de almacenamiento de los datos, toda la tecnología cloud, puedes dedicarte a la parte de extracción, transformación y carga de los datos. Dentro del análisis, pues te puedes especializar luego en esas partes principalmente. Te preguntan también qué sector laboral todavía tendría que reciclarse en el campo del análisis de datos. ¿Dónde hay posibilidades de trabajo? Pues en todas partes. La administración pública está entrando poquito a poco. Ellos tienen unos sistemas bastante antiguos que están modernizando ahora y bueno, se está empezando a aplicar en todos los sitios, en todas partes. Entonces, poco a poco las empresas, las medianas y las pequeñas empresas también lo van a ir necesitando, porque hasta ahora sí que es verdad que son las grandes empresas que tienen más capacidad de utilizar esta tecnología, que son las que la están utilizando. Sí, además porque
Este análisis de datos es el que permite a las empresas tomar mejores decisiones estratégicas de negocio, etcétera. Quizás todavía es un poco difícil acceder por precio, por costes. ¿Crees que esto va a ir cambiando? Sí, igual que ha ido cambiando pues el ordenador que teníamos en el 92 y los teléfonos móviles que teníamos hace 15 años, cada vez van evolucionando y se van adaptando los sistemas a los procesos que tenemos ahora. Quizás en un futuro todos estaremos haciendo un pequeño análisis de datos diario, ¿no? Seguramente. Incluso nuestros dispositivos móviles que ya son verdaderas máquinas, vamos, potentes, como estábamos viendo. ¿Hay formación específica? ¿Recomiendas alguna en concreto para empezar? Has mencionado que hay formación específica. ¿Alguna que recomiendes, que conozcas? Bueno, si se quiere empezar a curiosear, los cursos online que hay en las plataformas, esos vienen muy bien para empezar a ver cómo funciona esto. Si se quiere una formación ya más profunda, más específica, entonces ya tenemos que irnos a un máster o a un curso de especialización. Claro, máster de especialización. Una vez que ya has hecho una ingeniería previa, ¿o no es necesario? Bueno, si tienes la base de matemáticas y te gusta la programación, no es necesario. Has hablado también de las certificaciones. ¿Las recomiendas? ¿Hay que hacerlas al principio o más adelante cuando ya estás a lo mejor en una empresa, ya has adquirido algo de experiencia? Las certificaciones yo recomiendo hacerlas ya cuando estás en el mundo profesional y sabes en lo que estás trabajando realmente y qué es lo que vas a necesitar. Porque hay muchas certificaciones, entonces una vez que sabes qué es lo que necesitas, puedes afinar y dedicar el tiempo a la que de verdad te interesa. Te preguntan si tu trabajo tiene alguna parte creativa o estás rodeada siempre de números y de letras. No, hay una parte creativa de saber por dónde tenemos que movernos, de dónde tenemos que sacar los datos. La parte creativa también de diseñar los informes, de que queden bonitos, que se entiendan y que queden visuales, que no sea un pegote ahí de gráficos y que es una parte creativa. Y de también. traducirlos también, ¿no? Imagino que será parte de tu trabajo que se entiendan, como decías. Te preguntan si se puede reciclar o no en el sector, si procedes de letras. Es un poco difícil, pero si te pones y le dedicas tiempo, pues todo se puede hacer en esta vida, nada es imposible, depende de tu interés y del empeño que le pongas. Te preguntan también el nivel de España en cuanto a análisis de datos en comparación con otros países europeos. Bueno, yo creo que igual estamos un poquito por detrás, hemos empezado no hace mucho, en Estados Unidos se utiliza mucho el análisis de datos, pero bueno, yo creo que estamos ya ahí y yo creo que nos vamos a poner las pilas para seguir este camino. Pues por eso hay que animar a todos los que nos están viendo a que se metan en este mundo, que además es muy bonito, que tiene muchas posibilidades. Danos un último consejo, Nerea, para alguien que se lo esté pensando y dice, a mí esto me gusta, lo de los números a lo mejor no tanto, pero ¿qué les dices? Bueno, que se animen porque al final es mucho de investigación y se aprenden muchas cosas nuevas y bueno, que se pueda aplicar a tantos ámbitos de la vida diaria, pues que van a poder elegir hacia dónde orientar estos conocimientos y en qué poder trabajar. Pues ahí lo dejamos, animamos. Muchísimas gracias, Nerea, por haber estado con nosotros, por habernos contado tanto. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Gracias.